Muchísimas gracias a todos. ¿Qué queremos hoy? Eh, Empezar a ahondar un poco más, con mayor profundidad, un proyecto que se llama Global Tire Academy. Lo vamos a realizar durante el tiempo que estemos todos conectados y es que queremos llevar a un nivel de profesionalismo diferente a la gente que está en la calle vendiendo llantas, a los que están en los puntos de venta, porque creo que se nos ha convertido en paisaje las llantas. Algunos diferenciadores que son válidos los hemos llevado a un concepto muy básico y eso es lo que queremos realmente con la cadena. Hoy empezamos, hemos hecho, el año pasado hicimos varias de estas conferencias, de estas charlas, pero ahorita lo vamos a fortalecer un poco más con nombre, una estructura, con estrategia para entregarle a ustedes mucho más herramientas y que lleguemos, toda la gente que está de cara a los clientes, que lleguemos con argumentos diferentes al famoso 5 por 1, perdón, 5 más 1, que muchos ni saben qué es eso, ni lo entienden, pero queriendo parecer técnicos y queriendo mostrar algún conocimiento, realmente nos quedamos cortos y puede que estemos cometiendo errores con ello. Eso es lo que queremos con la academia. Hay muchos módulos. Hoy vamos a tocar uno importante. Ya les presento a Gustavo, pero hoy vamos a ver uno importante es principalmente, sé que la mayoría de los que estamos conectados son distribuidores, pero también hay unos clientes finales que hacen parte de esto y que lo que queremos es entregarles herramientas para que tomen mejores decisiones o al momento de vender nuestros productos o cualquier producto que tenga un diferenciador real o aquellos que tienen la decisión de compra que sepan los diferenciadores que tienen. La charla a veces se llama ¿cuánto venderle a mi cliente y cómo? Lo que queremos es que cuando lleguen donde un cliente de mayor volumen de consumo tengan realmente en la mente una estrategia clara. No solamente, me compró dos llantas, sino que tengan unas herramientas de cuánto, ¿verdad? Dos llantas puede que no sea nada, pero 100 puede que también sean pocas. Eso es lo que realmente queremos, empezar a cuantificar, que cuando lleguen donde un cliente, una flota importante, tengan mucho más información o mucho más conceptos de qué venderle y bajo qué argumentos. Eso es lo que queremos. Muéstrame la siguiente diapositiva, Tavo, por favor. Mire, hay una imagen, con esto voy a arrancar, una imagen de 2 minutos. Mire, cuando un cliente no encuentra diferencia, siempre va a decidir por producto. Aquí nos queremos, perdón, va a decidir por precio. Si usted le presenta a un cliente dos llantas negras y usted no sabe por qué vale más, el cliente automáticamente decide por precio. Porque hoy en día todos, absolutamente todos, son 5 más 1. Bueno, y hay unos que dicen que son hasta 6 más 1. No sé, un tema súper complicado. Si yo no encuentro ninguna diferencia, pues voy a decidir por eso. De eso se trata, de entregar más argumentos, de que tengan diferencias en los productos y cómo llegar ahí a vender con una oferta de valor de verdad diferenciada. Pero antes de arrancar, por favor, déjenme presentarle a don José Ríos. Él está en Miami, en la oficina principal de nosotros, de la compañía, del grupo Lucy Style. Nuestro CEO nos ha dado el visto bueno para la academia y hoy lo estamos haciendo como realidad en el primer módulo. Entonces, don José, bienvenido, por favor. Él quería transmitir algunas palabras y la bienvenida. Perfecto. Gracias, Edison. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por darnos este tiempo y darnos la oportunidad de presentarle esta nueva visión del Lucy Tires Group. Hoy quiero compartir con ustedes una iniciativa la cual creemos firmemente que va a marcar una diferencia real en este mercado tan complicado en el que nosotros estamos. Yo creo que todos sabemos, no hace falta explicar mucho. El mercado de neumáticos se ha vuelto cada vez más agresivo y desordenado. Los precios bajos se han convertido en el principal argumento de venta. Y eso ha provocado que muchos negocios entren en una competencia desleal, sacrificando calidad, servicio y sobre todo márgenes de ganancia. Esto nos deja en una posición muy difícil a todos los distribuidores, vendedores, porque cada día
es más complicado sostener un negocio rentable en medio de una guerra de precios. Pero nosotros creemos que ahí justamente está la oportunidad. No se trata de competir en precio, sino de marcar la diferencia, ofreciendo productos de mayor calidad, dando mayor rendimiento y convirtiéndose en ahorro para nuestros clientes. Ahora bien, estamos claros que vender calidad no es tan sencillo como vender precio. Yo recuerdo una frase que Alejandro Ríos, mi hijo, nos dice una vez: vender precio barato se vende por precio. El barato se vende por precio, es fácil. La primera venta es fácil porque es puro precio. La segunda es la difícil por la calidad. Al contrario de cuando tienes calidad, la primera es difícil por precio, pero la segunda es fácil por calidad. Entonces, es muy importante. Para vender calidad es importante saber cómo hacerlo también. Hay que saber explicar, enseñar, convencer al cliente el valor real del producto que nosotros ofrecemos. Y ahí es donde nace Global Tire Academy, una academia diseñada para formar y preparar a nuestros vendedores, distribuidores y equipos comerciales, para que tengan las herramientas necesarias para competir en este mercado de precios, pero con calidad, conocimiento y estrategia. Lo que buscamos es simple: enseñar a vender el valor y no solo el precio. Capacitar a la gente para que pueda explicar al cliente por qué un producto de calidad es mejor inversión. Por supuesto, no es fácil. Mostrar cómo calcular y presentar el costo por milla, que al final es lo que realmente le importa al cliente: ahorrar. Construir marca, imagen y relaciones sólidas con los clientes es esencial, porque no es simplemente ofrecer un producto. Muchas veces nosotros salimos a ofrecer un producto, pero es tan importante la relación que nosotros tengamos con esa persona que va a comprarnos ese producto. No es simplemente llegar a vender, es simplemente hacerle llegar la confianza a esa persona que estamos ofreciéndole un valor, un ahorro y una tranquilidad. Eso es muy importante, muchas veces lo olvidamos. Cuando el cliente que entiende que el precio, que el neumático le va a durar más, el precio, bueno, ya no le dan tanta importancia, porque sabe que va a tener menos problemas, le va a salir más barato por kilómetro recorrido y deja de mirar solamente el precio, ya no ve tanto el precio. Y eso no solo beneficia al cliente, sino que también nos permite mejorar nuestros márgenes, fidelizar a los clientes y diferenciarnos ante el resto del mercado. La mayoría de la gente que hay en este mercado en Latinoamérica y yo creo que en el mundo entero, ¿qué buscan? La facilidad. La facilidad de tener el precio más económico para llegarle más rápido al cliente. Eso es un 80% de las personas que están vendiendo hoy día llantas, neumáticos. Ahora bien, nosotros queremos ser diferentes, ustedes deben ser diferentes, porque si queremos tener un negocio sostenido, un negocio a largo plazo, un negocio que nosotros nos cueste en un principio dar ese paso, ganar eh, que el cliente se sienta a gusto con nosotros, ganar esa confianza, es costoso, pero a largo plazo las oportunidades son interminables. Así que los invito a que se sumen a Global Tire Academy, que aprovechen esta herramienta, que formen a sus equipos y se conviertan en especialistas en vender valor, rentabilidad y confianza en este mercado que ya sabemos muy competitivo. Y ahora quiero terminar con una frase, ¿no? Que es: el mercado no lo podemos cambiar, es el que hay, pero sí podemos cambiar la manera de participar nosotros en él. Y que mejor preparado esté, que mejor sepa vender el valor, es definitivamente
el que se va a quedar con todas las oportunidades y los mejores resultados. Muchas gracias por su atención, por participar hoy en esta charla. Creo que para todos va a ser un interesante, y como empresa Lucy Style Group siempre le da la mano a toda esta gente que quiere crecer con nosotros, mejorar con nosotros, y nosotros estaremos aquí siempre para dar reciprocidad a todo lo que ustedes también nos den a nosotros. Muchas gracias y doy paso a nuestro especialista en charlas hoy. Adelante. Bueno, Listo. Don José, mil gracias. Ya le voy a dar la palabra a Tavo. Gustavo Carvajal, qué pena que me exprese. Tavo es que lo conozco hace mucho tiempo. Estamos desde la oficina en Colombia. Aquí estamos un equipo que trabajamos desde Colombia, pero apoyamos todo el tema. Mire, otro de los temas ahí, en Latinoamérica tenemos nuestra marca principal, obviamente Samsung, es nuestra marca que representamos en toda Latinoamérica, pero también hay algo importante, es que si ven ahí, lo importante hoy es el conocimiento vía la academia que hemos construido y que estamos desarrollando para fortalecerla en conocimiento. En marca seguramente, claro, el Samsung es lo que estamos colocando al mercado, la vamos a llevar, tener un producto de altísima calidad, pero realmente es eso. Arranquemos. ¿Quién es Gustavo Carvajal? Gustavo Carvajal lo conozco hace aproximadamente 30 años, muchísimos años de esos en una planta de producción que está aquí en Colombia, que es de Goodyear. Trabajó muchísimos años allá, luego compartimos una compañía más donde trabajamos también por otros 10, 12 años más. No hagan cuentas, por favor, en la edad, que estamos muy jóvenes, pero también compartimos allá y desarrollamos unos programas importantes. Gustavo hoy en día está dedicado a un tema de esto, del conocimiento, de transmitir conocimiento. Ayer conversábamos de algo importante y es que, mire, para hoy tener lo que tenemos de lo poquito conocimiento que queremos transmitir a todos en muchas charlas, hemos pasado muchos tiempos en salones, en conferencias, asoleándonos, revisando llantas en los patios. Eso es lo que queremos llevar nuevamente a todo el equipo, a la gente que está empezando en esto, que no quede con vicios en el conocimiento. Gustavo Carvajal creo que tiene el conocimiento completo, hace parte de los Time Master Trainers de la academia. Entonces, hay muchísimo más. Esa es una, ahorita lo hablaba, un brochazo de lo que podemos hacer, pero de esto tienen que haber módulos mucho más extensos. Gustavo lo va a mencionar dentro de la presentación. Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias. Lo bueno, escuchan en toda Latinoamérica, vean. bueno, muchas gracias y me alegra ver caras conocidas por aquí en el, en la, en el, en la pantalla. La presentación, como lo decía don José, tiene mucho que ver con cómo vender valor. Y adicionalmente, dentro de ese cómo vender valor, hay mucha relevancia en el tema del manejo de la información. Hay una frase que dice que el cliente es el rey, pero debe ser un rey sabio. No hay nada mejor que alguien, que uno hacer al rey, que es nuestro cliente, y a veces hacerlo que sepa más que nosotros, porque así nos va a comprar con confianza, y la idea es ganar confianza del cliente para ganar fidelidad. Entonces, estas negociaciones que se hacen con valor se hacen a largo plazo, y eso es lo que queremos en este caso, y por eso y doy gracias a Global Tie Academy, que me han invitado a dictar estas charlas, que porque estos conceptos los he aplicado durante los 30 años que he trabajado en la venta de llantas, y sobre todo en la venta asistida, en la venta de valor. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta hora larga son tres conceptos. Uno, la venta fundamentada en costo por kilómetro o costo por milla, básicamente la venta de valor, pero de antesala tenemos que considerar que para hacer una buena venta de costo por kilómetro o una buena venta de valor se necesita tener una buena información. No hay nada mejor, y miren que yo lo digo por experiencia propia,
tratando de, en estos negocios de empresas grandes, uno se los gana es con confianza cuando les muestra resultados tangibles y no resultados que uno lleve, que, no, mi llanta es la que más dura, porque eso todos dicen lo mismo. El producto que más dura es el mío, el que yo vendo, y no es así. Entonces, con estos conceptos de venta de valor, hay que tener información y el cliente tiene que estar convencido de que esa información es certera. Segundo, vamos a ver cómo calcular el gasto mensual basado en ese costo por kilómetro y cómo calcular las unidades de consumo. ¿Por qué? Porque esto les va a servir incluso a los asesores comerciales y también a nuestro cliente para hacer proyecciones de cuánto va a consumir en los meses venideros y de una vez a saber cuál va a ser su gasto. Y también saber si su gasto lo puede disminuir y de qué manera lo puede disminuir. Y tercero, vamos a ver que este concepto de venta de venta de valor no solo se refiere al costo por kilómetro, sino que también tiene otros niveles de trabajo que los vamos a ver en un solo gráfico, pero que son tema para otros cursos, para ampliarlo en otros cursos, porque son supremamente importantes. Entonces, vamos adelante con la parte de la información. ¿Cuál es la información clave que deberían tener todos los asesores que quieran comercializar con empresas de transporte que tengan cierta cantidad de vehículos? Uno, lo que son las rutas, las operaciones y el rendimiento del producto. Este tema del rendimiento del producto es claro que no es muy fácil de llevarlo porque pues hay que hacerlo a través de evaluaciones de campo o con un buen software de control de llantas. Pero sin el rendimiento del producto, uno no puede hacer evaluaciones del costo por kilómetro, porque el costo por kilómetro, su denominador es precisamente el rendimiento del producto. Segundo, ¿cuánto ruedan los vehículos cada mes? Es una información que es clave para hacer los cálculos. Tercero, ¿cuántas llantas operan en la flota? Básicamente, las que están operando como tal, no todas las llantas, porque hay muchas operaciones en donde tienen vehículos parados o hay operaciones donde los remolques, tráiler, carretas, como se llaman los diferentes países, quedan en stand-by mientras los otros salen enganchados al cabezal o a la tractomula. Entonces, siempre hay que trabajar estos cálculos con los vehículos que realmente están operando. Y cuarto, por último, ¿qué tanto se utiliza el reencauche? Porque el reencauche, como ustedes saben, es una extensión de vida de la llanta. Por lo tanto, en los ejercicios que vamos a ver, vamos a darnos cuenta que el uso del reencauche es clave y el uso de un producto que nos dé la posibilidad de ser reencauchado es igualmente importante. Entonces, vamos con la primera parte, donde en nuestros países hay una serie de operaciones y rutas que las hemos como concentrado en en cuatro cuadrantes. Uno, que es el cuadrante superior, que es este que está acá, en donde vamos a ver cuáles operaciones tienen caminos pavimentados y tienen largas distancias, son caminos rectos y velocidad alta por lo general. Vamos a ver en este cuadrante 2 que hay operaciones que son largos recorridos, pero también van ya entrando en terrenos no pavimentados. En los cuadrantes inferiores, en este cuadrante número 3, vamos a ver que hay rutas que ya son cortas
y sinuosas, pero con caminos pavimentados. Y el último cuadrante, que es el cuarto, vamos a revisar un poco lo que son las operaciones ya de infraestructura, de mina, donde las carreteras son despavimentadas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el asesor comercial debe identificar sus clientes principales, dónde están ubicados y cuáles son la mayoría, porque miren que los comportamientos de cada una de estas operaciones son diferentes y los rendimientos son diferentes. Entonces, como les decía anteriormente, hay que tener claro en cada una de esas operaciones los recorridos mensuales que pueden llegar a tener los vehículos y los rendimientos. Y miren que en el primer cuadrante, aquí lo podemos observar, tenemos tres tipos de ruta, tres tipos de recorrido por pavimento, que son rutas que en cierta forma son caminos de pavimento en donde se destaca el uso el recorrido con vehículos de alta velocidad, de gran carga, que son las tractocamiones con remolque y los buses intermunicipales. Son los que más ruedan por estas topografías. Y lo más importante aquí que podemos destacar es los kilómetros mensuales. Miren que cuando hay recorridos largos, estamos hablando que los vehículos, como andan a alta velocidad sin obstáculos mayores, pueden recorrer entre 9.000, 20.000 kilómetros, incluso hacer triple tripulación, y eso llegan hasta 25.000 kilómetros en algunas ocasiones. Los rendimientos en estas operaciones, debido a que no hay mucha sinuosidad, no hay mucho rozamiento con el pavimento, están por el orden incluso de 140.000 kilómetros. Las llantas duran bastante en esta operación, es la de mayor duración. El recorrido regional, tal vez las más comunes en algunos de nuestros países, Colombia, Ecuador, eh, tienen ya algo cierto, le llamamos regional, y tienen cierta sinuosidad y altimetría. En estas operaciones ya los recorridos actuales están por el orden de 6.000 a 10.000 kilómetros. Eso depende mucho pues las paradas o la inclinación que tengan las carreteras. Los rendimientos están un poco más bajos. Estamos hablando ya por aquí de 110.000 kilómetros, por debajo más o menos un 80% con respecto a las largas distancias, pero hay algunas topografías que ya son bastante inclinadas y que son comunes en algunos países, donde el rozamiento con la carretera ya se vuelve complejo y los recorridos son más bajos, 5.000 a 7.000 kilómetros. Igualmente, los rendimientos ya se reducen aún más. Pueden estar entre 85.000 kilómetros, incluso menos. Y la misma llanta, el mismo vehículo, en los diferentes recorridos, da diferentes rendimientos. Por eso es que hay que tener muy claro y muy estudiado cuáles son los tipos de operaciones que el asesor está trabajando, para poder después proyectar cuánto le van a durar las llantas y a mí sí mismo proyectar el gasto que va a tener la flota. Más acá miramos algunos recorridos que ya entran a despavimentado, que son recorridos mixtos. Mucho tiene que ver eso con las entradas a zonas donde hay despavimentado, caminos mixtos, y después salen los vehículos a terrenos pavimentados. Eso estamos hablando mucho de operaciones petroleras, de operaciones de caña, donde el vehículo entra y vuelve y sale después a pavimento. En estas operaciones, los recorridos son similares a los de alta montaña, pero los rendimientos aún bajan más. Estamos hablando de 70.000 kilómetros aproximadamente. Todos estos rendimientos son promedio,
de algunas operaciones y teniendo en cuenta el mismo nivel o la misma tipo de llanta en cada uno de ellos. No estoy comparando una llanta económica con una llanta de mayor valor, sino todas en las mismas operaciones y la variable es la operación, no la llanta. Después, más abajo, tenemos ya operaciones de ciudad, en donde tenemos los distribución de los vehículos en rutas urbanas, donde los recorridos mensuales pueden estar por los 5.000 a 8.000 kilómetros y los rendimientos pueden estar ya en llantas 17.5, 275, 80R22.5, carros botelleros, carros de distribución de gaseosa. Estamos hablando entre 80, 56.000, 80.000 kilómetros. Y por otro lado, un segmento que es muy grande, que es el urbano de pasajeros, donde está el transporte masivo, donde los rendimientos sí varían muchísimo, porque en el transporte Particulares. en masivo, Ah, las llantas varían muchísimo de un eje a otro su rendimiento. Puede que en el eje de donde está el motor y donde está el mayor peso, la mayor concentración de calor y peso, los rendimientos pueden ser de 50.000 kilómetros, mientras que en los ejes libres pueden llegar alrededor de 180.000 kilómetros. Entonces, sacar una media allí depende de la rotación que yo le haga a los vehículos. En el siguiente cuadrante, ya yéndonos un poco a la línea de terrenos mixtos, estamos hablando de recolectores de basura y de mixers o en los vehículos de cementeras. En estos, nosotros tenemos rendimientos ya mucho más bajos, nos vamos a rendimientos de 35.000 kilómetros más o menos en llantas. Normalmente se utilizan llantas grandes, llantas balón, 425, 65R22.5 o llantas atrás 12R22.5, 295, 80R22.5. En estos casos, los recorridos también son cortos porque los vehículos paran, dejan carga y arrancan. Estamos hablando de 2.500 a 4.000 kilómetros mensuales que recorren estos vehículos. Y por último, tenemos las operaciones de infraestructura y las operaciones de mina. Allí todavía se reduce más. Ahí ya estamos hablando cuando hay operaciones en vías que hacen las mismas minas, las construyen o las carreteras de infraestructura, pueden llegar a 20.000, 18.000 kilómetros una llanta 12R22.5. Edison. Yo solo quiero aportar algo ahí porque recuerden que de esta charla lo que va a quedar son tareas, ¿no? Es decir, aquí no está el trabajo hecho, está solamente como ejemplo y como referente para la información. Pero aquí la invitación es desde el punto de vista conocimiento de las operaciones, conocimiento de cada una de sus empresas, conocimiento de cada operación, es que tengan por favor un poco más de información, es decir, hagan este cuadro para sus compañías, para sus operaciones. Oye, ¿cuántos clientes tengo yo en el cuadrante superior derecho? Es decir, recorridos de tanto. Y dentro de ese cuadrante, ¿qué kilometrajes he llegado yo? ¿Con qué marca? ¿Con qué opción? Y así con cada uno de los cuadrantes. Se van a dar cuenta en la medida que hagan el cuadro de que puede que hayan unas más grandes y va a ser lo normal, un cuadrante con mayor volumen de ventas y seguramente ahí es donde está más difícil la venta, donde el cliente solamente va y todos, absolutamente todos van a pedir la llanta que valga la China barata, pero con rendimiento de Michelin. Todos van a pedir lo mismo. Pero ahí seguramente están dando una pelea en un segmento que está mucho más competido y en el otro puede haber un distribuidor o una competencia donde seguramente no está llegando. Y si llega, pues seguramente no va a llegar con esta información. Esa es la invitación. Grafiquen en sus compañías cómo están en cada uno de esos cuadrantes. Aquí hay, obviamente, dentro de las opciones de llantas, hay para cada segmento, para cada uno de los cuadrantes.
Pero la invitación es, primero, grafiquen dónde están compitiendo principalmente y cuál mercado están descubriendo. ¿Y por qué lo descubren? Porque es más difícil la venta, porque no tengo producto, porque estoy compitiendo con una llanta que no me da. Eso realmente les va a dar una inteligencia. Y a su vez luego lo bajan con cada asesor, con cada persona que tengan dentro de un portafolio de clientes y definen dónde está llegando ese asesor. Pero si al finalmente, si final lo que falta es conocimiento, pues volvemos, levantan la mano y ahí estamos nosotros realmente para construir esa información para que... ¿Listo? Don Gustavo. Ya pasando a utilizar esta información en nuestro concepto de venta de valor, entonces entramos en los conceptos de costo por kilómetro o costo por milla, que ustedes, o costo por hora inclusive, aunque el tema de horas en los vehículos, que algunos lo utilizan específicamente en operaciones de minería, se utiliza más para consumo de lubricación, de aceites y de combustible, más que para lo que rueda que son las llantas, todo lo que tiene que ver con rodamiento. Entonces, el costo por kilómetro es a lo que queremos llegar, que el cliente realmente ojalá llegara a hablar o llegáramos a presentarle una solución de gasto, que nosotros le dijéramos, mire, con nuestro producto usted va a gastar en su flota mensualmente $10,000 y no 12,000. Entonces el cliente se va a sorprender porque nadie le llega así. Todo el mundo le llega yo tengo una llanta de $300 y es la más barata. Y muy bueno, y entonces sí, entonces pero no, si yo le llego, no el CPK es el camino para llegar a ese gasto, pero el CPK a veces se torna difícil de entender y lo vamos a ver ahora, sobre todo cuando se manejan dólares. Pero llegando a un gasto final mensual, sí podemos hacer comparativos ya reales y más contundentes. Entonces, valor que es relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta lo que yo voy a usar y qué beneficio me va a traer? Precio que es lo que me cuesta, solamente el numerador, La factura. la factura. Entonces, hay que demostrar al cliente que lo importante es realizar el cálculo sencillo de costo por kilómetro antes de realizar la compra. Y los buenos compradores de las empresas de transporte saben manejar este concepto. No se van solamente por precio. El concepto de costo por kilómetro, pues, ustedes ya conocen, es la relación costo, pero costo total de vida carcasa, que es costo de nueva más los reencauches que logre, dividido los kilometrajes que obtengo en esa vida extendida de mi producto. Para el caso, veamos un ejemplo sencillo. Una marca A que vale $375 y me rinde 90,000 kilómetros, el costo por kilométrico es de $0,00417 por kilómetro. ¿Ok? Si nos vamos a ver el gasto mensual, entonces, ¿qué hacemos? Utilizando esta información que ya les decía que era muy importante, la duración del producto, cuántas llantas están en operación y cuál es el recorrido mensual de los vehículos, podemos llegar al consumo mensual, que es lo que queremos, a donde queremos llegar a presentarle al cliente. Entonces, sabemos que el costo está en 0,00417, que no le dice mucho al cliente. Es difícil de imaginar un costo por kilométrico de 4,17, de 0,00, o viéndolo en centavos, igual 0,417 centavos de dólar, tampoco es algo muy visual. Pero si lo multiplicamos por los kilómetros mensuales y si lo multiplicamos por la cantidad de llantas que ruedan en la operación, obtenemos el costo mensual de la operación en lo que tiene que ver con llantas. Es decir, 0,00417
multiplicado por 8.000 kilómetros que rueda mensualmente las llantas de la flota y multiplicado por las 300 llantas nos da los 10.000. ¿Por qué? 0.00417 es lo que me cuesta que una llanta ruede 1 kilómetro. Por lo tanto, para que ruede los 8.000 kilómetros, pues yo lo multiplico por el kilometraje que rueda mensualmente y eso es de una llanta. Para las 300 llantas, entonces simplemente es multiplicarlo y me da los $10.000. Entonces, pero miren que la información es la misma que yo les decía, los 4 parámetros que yo les dije al principio, que tienen que tenerlo todos los asesores. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí de un comparativo de algunas llantas. La llanta A que acabamos de ver con 375 kilómetros dólares, nos da un costo kilométrico de $0.00417, ¿sí? Y el gasto mensual, ya lo calculamos, es $10.000. No, sí entiendo, perdona, Sí. por favor, podemos ir haciendo preguntas o nos levantan la mano, o nos escriben, que ahí lo vamos haciendo, pero aquí el objetivo, si entiendo, el ejercicio es, este cliente, bajo de ejemplo que tenemos, debería estar comprando $10.000 mensuales, es Sí, decir, ese es el correcto. objetivo. Si solo compra llantas nuevas y está comprando a 375 A ese dólares precio, a esa duración. Ahí es donde empezamos a ver las variables. Ya, perfecto. Es decir, ahí o podemos encontrar un cliente en 10.000 o en 11.000 o en 9.000. Eso Sí. es lo que tenemos que descubrir en el ejercicio. Así es. Perfecto. Entonces, hay otra llanta que está en el mercado que vale $625. Entonces, el cliente dice, no, muy costosa, pero resulta que esa llanta, habiendo hecho las evaluaciones, le da 110.000 kilómetros. Haciendo el mismo ejercicio, el CPK, el costo kilométrico, da 0.00568. Miren, observen que de todos modos está dando un valor superior en costo kilométrico que el anterior producto. Entonces, lo que quiere decir esto es simplemente que el kilometraje que alcanza la llanta no compensa el alza en el precio. Entonces yo, como comprador, no adquiriría un producto con esas características porque no me compensa el rendimiento. El gasto, si hacemos la misma operación con los mismos 8.000 kilómetros y los mismos 300 llantas, nos da $13.636, que equivale a gastar un 36% más cada mes con dicho producto. Gustavo, ¿cómo llegó a 300 llantas? Las 300 llantas, esa flota en particular tiene 30 vehículos y cada vehículo tiene 10 llantas. Perfecto. Como yo les decía anteriormente, hay que saber cuál es la composición de flota de vehículos que están operando y saber si yo tengo una flota que es diversa, que tiene llantas en vehículos de 10 ruedas, otros que son de 22 ruedas, con su remolque, con su carreta, pues hablemos de diferentes términos. Tenemos que hacerlo por secciones, como dividido. Entonces, hacemos un análisis para uno de los productos y otro análisis para otro, y si es necesario, un tercero, para no mezclar peras con manzanas, porque los recorridos por vehículo van a ser diferentes, los rendimientos van a ser diferentes. Nos vamos con un llega otra llanta tipo C, que es una llanta económica que nos ofrecieron, que es muy barata. Entonces, nosotros decimos, bueno, qué bueno, esta llanta cuesta 275, pero resulta que la pusimos a rodar y realmente el rendimiento que obtuvimos fue de 56.000 kilómetros. Entonces, esa nos dio $0.00491 el kilómetro rodado, lo cual nos da un gasto de $11.785 al mes. O sea, un 18% más que el valor referente. Entonces, eso es lo que tiene que tener claro la empresa y tiene que tener claro, o por lo menos en mente, el asesor comercial.
qué productos hay, qué productos puedo ofrecer. No, y miren que todo está basado en conocimiento, en manejo de información. Aquí no estamos hablando de que yo tengo el mejor producto, no. Estamos hablando de tres productos con diferentes kilometrajes, pero tengo que tener claro para poder demostrar, porque hablando de gasto mensual ya es un tema que es muy fácil de digerir. Ahora viene otro tema. ¿Qué pasa si este señor de la llanta A utiliza reencauche y resulta que le va bien con el reencauche? Entonces a cada llanta la reencaucha y en este caso el reencauche lo está comprando a $175. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Simplemente multiplicar, sumar los $375 más los $175 del reencauche. Eso nos da $550 y el rendimiento, el reencauche, lo tenemos claro, pues porque hemos evaluado en esa flota cuánto le está rindiendo el reencauche. Entonces le da 70.000, lo cual se lo sumamos a los 90.000 y eso nos da los 160.000 kilómetros. Si dividimos estas dos cifras, vemos que el costo kilométrico ya se reduce a 0,00344 y el valor mensual, que es lo más importante aquí, miren que baja de 10.000 a 8.250, que quiere decir un 17% menos de costo Costo operativo. costo operativo. Y así se pueden hacer muchas operaciones y muchos escenarios y hasta que el cliente sepa y el asesor que atiende profesionalmente a ese cliente sepa y se convierta en un verdadero asesor del cliente, en un consultor, no en un simple vendedor de llantas de precios. Ojo que hay mucho cliente, yo no estoy diciendo que esto sea la solución para todos los clientes, no. Hay mucho cliente que definitivamente no le pone cuidado a estos temas, pero sobre todo clientes importantes que uno le logra vender la idea de que hay que utilizar los números, la información para comprar, son los que tenemos que apostarle y tenemos que tratar de llegar a relaciones a largo plazo con ellos. Entonces, miren que aquí en el gráfico se ve, ¿no? La línea de CPK es la naranja. El menor CPK está aquí en 0.00344 y se logró con la llanta con la opción A más R. A más R, que es la llanta de $375 más un reencauche de $175. Entonces, las combinaciones son muchas y para eso, pues para que ustedes no tengan que estar haciendo cálculos y los muchachos puedan hacer los cálculos de manera ágil y sencilla, yo les voy a enviar a sus correos una tabla que ahorita la miramos para hacerlo de manera muy práctica y muy fácil. Delante del cliente incluso puede ser. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguna pregunta en este tema? ¿Hasta allí? Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días días. para todos. Buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Eduardo Echeverry. Soy de la empresa Distrillantes del Caribe. Me encuentro en la ciudad de Cali. Un saludo. Primero que todo, pues muchas gracias por la información. Es excelente. Más que una pregunta, es de pronto un aporte adicional. Este ejercicio de calcularle al cliente el costo por kilómetro en sus llantas, estamos hablando generalmente en este momento en llantas comercial, llantas de camión. Lo podemos aplicar también para el tema de las llantas agrícolas, de las llantas OTR, simple y llanamente que la variable va a cambiar de kilómetros a horas de trabajo. Y Correcto. segundo, que tú decías ahora que de pronto a todos los clientes no les interesa este tema del costo por kilómetro, solo para los grandes clientes que manejan grandes flotas. Yo digo que nosotros como comerciales que somos, si le entramos a un cliente
por más pequeño que sea, que compre las llantas que tenga una sola volqueta o dos volquetas, o que tenga una mulita, una mula con su tráiler, si nosotros le enseñamos al cliente a que valorice sus llantas desde la perspectiva del costo por kilómetro, podemos fidelizar a ese cliente, por más pequeño que sea. Y le enseñamos que puede cuidar su bolsillo si nosotros le ayudamos a cuidarlo desde el punto de vista del costo por kilómetro. Así es. Era esa la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Dígame gracias. algo ahí. Muy buena. Eduardo, hola. Buenos días, gracias. Eduardo, mire, hay dos temas principales de ese concepto que hace ahí. Claro, no solo las grandes flotas, los pequeños transportadores que tienen un poder adquisitivo diferente, mucho menor seguramente, pues lastimosamente van a tener mucho menor poder adquisitivo en la medida que compren llantas que su CPK no les dé. Si cada vez van a hacer más costoso su kilómetro recorrido, pues más poder adquisitivo van a perder. Es decir, más están gastando, más están haciendo eso. Eso hay que hacerlo notar de ahí, porque el cliente siempre piensa desde el punto de vista cuánto voy a desembolsar. Y ahí hay una frase de don José Ríos que nos transmite y nos dice, oiga, busquemos clientes que necesiten llantas, no que necesiten plata. Ojo con esto, que es una frase que queda, porque si el cliente lo que necesita es plata para poder comprar una llanta de un valor diferente y que al final le va a ser más rentable en su negocio, pues tiene que buscar una financiación o un banco o algo, pero si necesita una llanta de valor, una llanta que le va a hacer su negocio más rentable y más sostenible, seguramente es la llanta que ustedes han identificado como eso. También, ¿dónde lo van a ubicar? ¿En la llanta de bajo costo, en la de medio o en la premium? Ahí es lo que tienen que identificar. Entonces, ¿qué necesita el cliente? ¿Ser rentable? Pero ser rentable necesita dinero para poder que sea rentable a largo plazo o al mediano plazo. Pero si yo voy a comprar una llanta pensando en la factura inicial con mayor frecuencia, ahí el cliente no necesita llanta sino plata, podría ser una frase que puede quedar también de esta diapositiva. Ahí también tiene mucho que ver es la formación que tenga el cliente, el consumidor, o la enseñanza que nosotros le demos a ese consumidor. Nosotros nos tenemos que convertir en unos profesores y en unos generadores de eficiencia a través de la formación. Entonces, es muy importante que esto sea transmitido de buena manera a los clientes. Muchos de ellos ya son expertos en el tema y a veces uno se encuentra con que saben más que uno, entonces es peligroso porque un asesor que vaya a vender precio y le salga el cliente con costo por kilómetro y le pregunte, bueno, ¿cuál es mi costo por kilómetro que usted me ofrece? Entonces, esto hay que tenerlo claro, hay que saberlo manejar y hay que hacerlo hacer de manera fácil y explicar de manera fácil. Miren que el otro tema que tenemos, o el otro cuadro que tenemos para proyectar es las unidades de consumo, algo similar a lo anterior, pero nos sirve mucho para yo proyectar cuántas unidades le podría ofrecer a mi cliente cada mes. Yo tengo una flota y Edison por ahí lo dijo, puede que una llanta sea bastante o poco para un cliente, o 100 llantas puede que sea bastante o poco para un cliente. Eso todo depende de cuántas llantas son las que consume ese cliente. Incluso un asesor que trabaje bajo este concepto puede tener sus clientes tabulados y trabajar con presupuestos. Entonces yo le voy a trabajar muy fuerte a este porque donde logre este negocio, donde logre mantener este negocio, me va a dar 50 llantas nuevas y 40 reencauches mensuales. Entonces va a ser para mí un ingreso bastante interesante. Y para el cliente, obviamente, porque el cliente va a poder proyectar sus presupuestos, hacer sus presupuestos de consumo y a su vez hacer sus presupuestos de gasto para tener al día inventario y no tener que estar corriendo. Entonces,
la fórmula es muy sencilla. Número de llantas dividido lo que me dura, los meses que me dura cada llanta. Para ello, lo mismo, volvemos al mismo tema. Número de llantas rodando, kilometrajes mensuales y porcentaje de reencauche por si acaso la flota utiliza reencauche. Entonces, miremoslo con otro ejemplo. Una llanta A que dura 90.000 kilómetros, la misma que vimos en el caso anterior. Lo dividimos los kilómetros de duración entre los kilómetros mensuales y esto nos da como resultante que esas llantas duran 11.25 meses. Entonces dividen 90.000 entre 8.000 y nos da 11.25 meses de duración. Y como la flota, la empresa tiene 300 llantas en operación, dividimos 300 entre los meses que dura cada llanta y nos da que el consumo va a ser de 27 llantas mensuales. Esa es la fórmula y esa es la forma de trabajarlo. Si yo tengo la llanta B, que me dura 110.000 kilómetros y los mismos 8.000 kilómetros mensuales, esas llantas me durarían 13.75 meses y estaría consumiendo menos llantas en cada mes. Pero si yo multiplico estas 27 llantas o 26.667, que es lo que da si ustedes lo hacen con una calculadora, por los $375 que vimos anteriormente, les debe dar los mismos $10.000 de gasto. O sea que ustedes tienen dos formas de generar el gasto, por consumo de unidades o por costo por kilómetro. Las dos formas son válidas, las dos formas los tiene que llevar al mismo resultado, pero para el cliente es muy útil saber la cantidad de llantas y reencauche que va a consumir. Si lo hacemos de igual manera con llanta más reencauche, pues si la llanta nos dura 90.000 kilómetros y recorre 8.000 kilómetros al mes, estamos hablando de los mismos 11.25 meses, pero ya dividimos, el 60% de esas llantas son llantas nuevas, el 40% son reencauches. En el caso de esta empresa que nos dimos cuenta que está reencauchando el 60% mensualmente, o sus compras son el 60% de reencauches, el 40% son llantas nuevas. Eso nos da que son 16 llantas nuevas. Si multiplicamos el 11.25, perdón, si dividimos las 300 llantas o multiplicamos las 300 llantas por el 60% y lo dividimos por los meses, los 11.25 meses nos da 16 llantas nuevas y lo mismo hacemos con el reencauche que nos da 14 reencauches. Aquí creo que hay un error porque el reencauche es el 60, está al revés. Aquí es el 40%. Invertido. Invertido. Entonces, miren que aquí el cliente está comprando 30 llantas entre nuevas y reencauchadas. Aquí si solo fueran nuevas estaría comprando 27 llantas nuevas. Aquí las estaría comprando a $375, aquí las nuevas a 375 y los reencauches a 175. Entonces ahí se puede hacer los cálculos de esa misma manera. Pregunta. Preguntas o aportes, señores, señoras, equipo. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Maná de Metrollantas del Tolima. Pues me alegra mucho ver a don Gustavo, a don Edison Pinzón. Tengo una pregunta y es la siguiente. Ahí, digamos, X llanta línea premium que la gente ya tiene establecido que hay que hacer rotación a los 10.000 kilómetros, ¿cierto? Y yo tengo, por ejemplo, una llanta línea media que me da una rotación a los 30.000 kilómetros. Directa o indirectamente me estaría afectando el costo por kilómetro, ese tiempo de rotación. Sí, incluso para hacerlo de forma práctica, lo que puedes hacer es a este valor que te da aquí de los $10.000, si esta llanta la tienes que rotar, cuantificas cuánto te cuestan esas rotaciones. Y ese valor se lo sumas a estos 10.000. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces, con eso
se puede ya comparar. Si a esta llanta B no hay que hacerle rotaciones, a la llanta A sí hay que hacerle rotaciones, pues se le suma a la de arriba y a la de abajo no. Entonces ahí te da el comparativo de manera más fácil, ¿sí? Y teniendo en cuenta rotaciones, si tenés que hacer alineaciones, si la llanta de pronto, miren que pasa mucho que la llanta hay que bajarla, de pronto algunas llantas se pican más que otras, entonces hay que bajarlas antes de tiempo. Eso nos va a golpear aquí el kilometraje, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Edison. Cabo, y Ricardo, buena pregunta. Eso es hilando, es decir, eso es llevando a mayor detalle la operación. Devuélvete un poquitico, Tavo, por favor. Eso significa, Ricardo, lo que está hablando para todos, y es que la llanta ya no me cuesta $375. Esa llanta, porque tengo que hacer una o dos rotaciones, entonces ya me va a costar $400, seguramente. Sí. Y ese es el ejercicio que tienen que hacer. Por eso es muy válida la pregunta, porque esos costos que llamamos costos ocultos, realmente me van a representar un mayor valor, ya no al pie de la factura, sino en el valor total de la llanta, lo que me cuesta y lo que tengo que invertir después. Eso realmente también hay que tenerlo ahí y me parece muy válida la pregunta. Yo lo puedo sumar aquí al costo, como dice Edison, o lo puedo sumar al gasto Al total. gasto total, perfecto. Cualquiera de las dos Claro. formas es... Entonces, cada llanta vale. la tengo que rotar 2 veces durante su vida. Es un tema. Sí, buenos días. Buenos Hola, días. don Buenos, Hermes. buenos días. Mucho gusto verme, Duque, coordinadora mercantil. Yo, Bueno, agregando algo aquí a lo que decía el señor, lo que pasa es que es importante también la dotación de las llantas, es porque hay que sacar las llantas internas para refrigerarlas un poco afuera, que no duren tanto tiempo recibiendo temperatura. Entonces, sí. hay veces que algunas llantas, yo he tenido llantas que uno llevan 70.000 kilómetros y como que uno no las bota, pero hay que hacerlo es por la refrigeración de las pestañas también. Muchas Sí, gracias. señor. Muchas gracias, Hermes. Hola, No, Hermes, señor. Don gracias. Gustavo, Gracias. don Gustavo, otra consulta que tengo ahí y es la siguiente. Pues hay llantas que traen la flechita del tema de rotación, ¿sí? Sí, Entonces, de posición, la primera vida, listo, arranca, pero en el momento de hacer la rotación, hay clientes que me han dicho, maná, y la flechita que yo he consultado y me dicen, no, no afecta nada, la puede hacer la rotación y la flecha puede ir girando al contrario. Pero alguien me dijo, sí afecta la llanta. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene la llanta antes de la primera rotación, la estructura va como en un solo giro. Si yo invierto ese giro, me va a afectar la carcasa. Entonces quiero consultar si eso puede ser verdad o es mentira. sí, buena pregunta. Mira que por lo general el sentido de giro, eh, las bandas de rodado que tienen en las llantas originales se diseñan con un perfil diferente de acuerdo al sentido de giro. Por ejemplo, si tú ves una llanta que tenga flechitas sentido de giro, ella tiene un borde de los tacos más recto que el otro. Eso es porque la rata de desgaste en el punto de entrada y punto de salida del taco es diferente, la proporción de desgaste. Entonces, las llanteras lo hacen con una inclinación mayor para que haya un desgaste de mayor cantidad de caucho en la salida para que no arrastre y no se desgaste y se desgaste pareja el punto de entrada con el punto de salida. Pero cuando ya la llanta terminó su ciclo de vida de llanta nueva y se le coloca un reencauche, a no ser que el reencauche tenga un sentido de giro, porque hay Pero el bandas reencauche. de reencauche que tienen sentido de giro, no se necesita darle el mismo sentido de giro. Eso no tiene que ver con la carcasa, sino con el diseño de la banda. ¿Listo? Sí, quisiera yo decir Listo, gracias. un complemento a eso que está en lo cierto completamente, pero es como si pusiéramos una llanta agrícola al revés, viéndola para atrás. Si nosotros ponemos una llanta agrícola al revés, viéndola para atrás,
se pierde toda la tracción, todo lo que está hecho para que la goma tenga su tracción y todo lo demás, se pierde. En la llanta de camión igual. Cuando tiene un sentido de rotación, es porque también hay un sentido de tracción. Entonces perderíamos la tracción en ese neumático y perderíamos para, por lo cual está hecha y para el servicio que está hecha. Sí, don José tiene razón, en las llantas agrícolas sí hay una condición muy específica, Estricta. muy estricta en ese sentido, porque lo mismo, la evacuación de tierra también se hace en el sentido de las aspas. Si yo coloco las aspas al revés, me vas a recoger tierra y va a haber una patinaje mayor. Entonces, hay llantas que sí exigen mucho el tema de rotación. Don Rubén Mendizábal tiene la mano alzada, nos va a aportar algo. Don Rubén de Vitatrack en Guatemala. Buenos días, mucho gusto a todos. Rubén Mendizábal de la empresa Vitatrack en Guatemala. Bueno, con el tema del sentido de rotación de los neumáticos, hay una marca que pues todos la conocemos, pues no que sé si podemos hablar de marcas, pero lo voy a decir. Absolutamente, tranquilo. Tiene un diseño en donde tiene un sentido de rotación, pero también a su vez tiene unas flechitas que indican que la llanta después de 15.000 kilómetros puede ser rotada de forma inversa. Pero en su primera, por decir así, los primeros 15.000 kilómetros tienen que rotarse hacia la flecha grande. Y ya en las rotaciones siguientes ya se le puede dar vuelta. Esto no en todas las llantas sucede, pues hay unas que solo tienen una sola flecha. Cuando solo tienen una flecha, según lo que yo he aprendido en el tiempo, significa que hasta que muere la llanta tiene que ser hacia ese sentido de rotación, versus las nuevas tecnologías que vienen que ya traen una flecha inversa. No sé, es la información que tengo, pues si la podemos como investigar entre todos y pues tener una información más exacta, pues se va a agradecer también, ¿verdad? Es como un aporte que doy. Muchas gracias, Rubén. Y miren que hay un capítulo específico de los que vamos a tener más adelante, específico de rotación y alineación. Exactamente. Eso le iba a decir. Entonces ahí vamos a poder ver en detalle ese tema, ¿vale? Es decir, en otro módulo tenemos un tema de definir los diseños, el Exacto. tema de rotación. La rotación es un poco más subjetiva que una fórmula perfecta para toda flota, para todo vehículo, para toda... realmente ahí se juegan otras variables, pero el aporte de Rubén es muy válido. Sí. Hay unas llantas que se podrían rotar en sentido contrario, siempre y cuando hayan tenido una primera etapa de desgaste, por el caso del tie bar, por el caso del ángulo del taco. No acaba de llegar. ¿Alguien más? Por Costa Rica veo a alguien hablando, ¿no? Sí. Bueno, vámonos a... ya vimos la cantidad de llantas y ahora... Pues, espérame, miren, no. les iba a mostrar, ¿sí? Yo quiero detenerme aquí algo. ¿Ya vas a pasar a la siguiente? Al simulador. Ok, perfecto. Déjame un momentico acá. Mire, imagínense que llegan donde un cliente como el escenario que está pintado acá. Este es un cliente que debería consumir 27 llantas mensuales. Sí. 27 llantas mensuales. En el escenario A debería consumir 27 llantas. Entonces resulta que, es decir, el consumo de este cliente está aproximadamente en 30 llantas. Pero muchos asesores lo que hacemos es, llegamos con una orden de compra o llegamos con un pedido, y el cliente nos compró 8 llantas. Y felices, nos venimos felices, el cliente nos compró 8 llantas. Ah, listo. Oiga, ¿están dejando plata en la mesa o no? Lo que se tiene que cuestionar es, ¿han indagado que si el cliente le compra 8, está comprando otras 20 llantas por otra parte? Entonces lo que hacen es que venden 8, pero vamos como locos al mercado a dar argumentos que no son, a venderle a un cliente que todavía no está convencido de la marca que estamos vendiendo. Entonces vamos a buscar negocios en otra parte cuando tenemos plata sobre la mesa que estamos dejando. Es decir, el ejercicio aquí es cuantifiquen con cada cliente, no solo qué potencial tienen, sino que crúcenlo con cuánto le está comprando a ustedes, a dónde lo deben llevar,
¿qué tal si ustedes, el proyecto con este cliente es, no consuma 27 llantas, consuma 24, y 24 es alrededor del 8% de reducción de costo, pero yo le vendo las 24, es decir, vas a triplicar las ventas con un mismo cliente, pero llevándolo con un proyecto organizado y conocimiento más profundo de la operación de ese cliente. Ahí está el otro ejercicio. La otra tarea es esa. Cuantifique con sus clientes cuánta plata están dejando en la mesa, cuánta facturación están dejando de hacer. Al final le están ayudando a ese cliente a que compre menos, pero seguramente ustedes van a poder facturar más. Y su cliente, las flotas que están acá, como el caso de don Hermes, de coordinadora en Colombia, pues seguramente lo que queremos es que consuma menos, pero a largo plazo, que sea más recurrente la compra con nosotros. Esa es como la segunda tarea que nos debe quedar de este cuadro. Otro complementando ese tema, Edison, si yo tengo un programa de servicio postventa al cliente de inspecciones a vehiculares, ¿qué sucede? Lo normal, si hago una buena inspección, me deberían dar las alrededor de 30 llantas para bajar cada mes. Si estoy bien y si hago la inspección. Por eso es que es tan importante quienes hacen inspección, quienes tienen gente haciendo inspecciones en las flotas, traten de hacer la inspección mínimo al 80% de los vehículos. ¿Por qué? Porque si se hace mitad de los vehículos y al otro mes se hace la otra mitad, pues lo más probable es que aquí salgan no 27 llantas, sino que salen 15 o 10. Entonces yo me voy tranquilo, sí, estoy cumpliendo lo que dice mi plan de reemplazo de llantas, entonces me voy feliz. Pero resulta que hay la mitad de la flota está sin inspeccionar y ya el otro mes ya o se la ha llevado el otro proveedor o he perdido esas llantas porque se me pasaron de servicio. Miren que aquí en este cuadro, para hacer las cosas fáciles, vamos a entregarles Espera que me estoy viendo esa pequeño... pantalla. Espera. Gustavo, Sí, Claro, Johnny. hola Gustavo, gusto hola, don saludarte. Johnny, Edison, ¿cómo vas? muchísimas gracias. Bien, excelente. Ahí volviendo al cuadro anterior que nos estabas presentando. Yo lo compartí. Johnny, ¿se fue el audio? No te escuchamos. No, no me escucho. Bueno, Johnny se fue mientras tanto, mientras vuelve a la conexión, porque no le estamos escuchando. Miremos el simulador. Miren este cuadro tan Hola, hola. interesante. Ya. Ahí volvió Johnny. Sí, ahí volvió. Hola, hola, hola. Ahí, Sí, Johnny, ahí le escuchamos otra vez. Listo. En el cuadro anterior donde nos mostraban la tipo A, tipo B y tipo C, donde la tipo C tenía un rendimiento más o menos de 56.000 kilómetros, ahí podríamos estar ubicando ¿podrías colocar el cuadro anterior? Sí, claro. ¿En este o el otro? Ahí donde el cliente está realizando una compra de alrededor de 43 llantas mensuales con un Sí. rendimiento de llantas tipo C o llantas línea demasiado económica. Ese es el escenario perfecto, ideal para esos clientes que compran llantas líneas económicas, pero que están haciendo una inversión muy grande en cuanto a unidades y por ende, pues en temas de pesos o dólares en el tema de compra mensual. Si uno le muestra a los clientes este tipo de escenario que llevan comprando una llanta de mayor rendimiento, tiene también un ahorro, puede llevarlo a 27 unidades mensuales, lo cual implica que él va a disminuir sus costos de compra mensual. ¿Sí? Ahí es el escenario donde uno dice, hombre, una llanta con mayor rendimiento, donde inviertes un poquito más al inicio, a largo plazo vas a obtener un mejor. Y esa es la forma como desmonta uno el tema, donde el cliente solamente compra por precio. Y mira, Johnny, que adicional a eso, montar 27 llantas es diferente a montar 43 llantas en el mes. ¿Cuánto me cuesta a mí el montaje de 43 llantas versus 27 llantas? Yo le tengo que sumar, como vimos en la observación anterior,
al costo del producto, el costo de mi reemplazo, de mis montajes de llantas, porque cada montaje me cuesta. Entonces, eso Total, los también afecta. Costo operativo. Bueno, vámonos costos al operacionales que cuadro. están ahí. Entonces, no necesariamente. Johnny, se te corta. Es que Johnny tiene, sí, tiene un problema de conexión. Vámonos al cuadro que les decía, y yo lo que quisiera aquí en este cuadro es que alguien me diga de ustedes un caso particular, sin decir nombres, sin decir solamente la información de cierto comparativo, para que lo hagamos aquí en vivo y en directo con esta tabla. ¿Quién se le mide? ¿Quién nos da datos de cantidad de vehículos? Sin mencionar clientes si quieren, solamente cantidad de vehículos, llantas por vehículo y... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espérame a quitar. Que pensé que era para agrandar la pantalla para quitar estos, Ah, ya, venga, le digo. para que me quede más grande. Espérame. Later. Error. Y aquí, digamos, esto bajémoslo, a ver un poquito más grande. Bueno, señores, ¿quién se apunta? Datos, información. No, pero ya uno. Eso. Pero quítese más, está bien. ¿Quién nos da? Cantidad de vehículos, alguna flota, algún cliente que tengan por ahí en la mira para que salgan con el cuadro lleno. Bueno, Gustavo, llenémoslo ahí me pues escucha. con 206 vehículos. 206 vehículos, Ya Llantas 10 por llantas, vehículo. 10 llantas. 10 llantas. Ve, y aquí no me salió la formulita que me le pasó. Listo, entonces tenemos un total de 2060 llantas. Kilometraje mensual, Johnny. No, Hermes. 9.000 kilómetros. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con una llanta A, que no vamos a decir qué llanta. Utilizando llanta nueva, sin reencauche, ¿ok? Listo, Lo entonces hacemos. utilizo una llanta de 110.000 kilómetros. Una Ok. de 110. Duración en nueva ¿Y 110. esa llanta cuánto cuesta? En dólares más o menos, tranquilo, Hermes. Haga un cálculo en dólares. Divida en 4.000. Porque como hay varios países, varias monedas, entonces... Ok, sí. O dámelo en pesos, yo aquí mismo lo divido. No, don Hermes ahora tiene calculador. Usted viene a la oficina de don Hermes. Yo conozco a Hermes. $279. 279. Listo. Estamos hablando de 12 meses, un año larguito de un costo por kilómetro de .00254 y un valor de inversión mensual de $47.024. ¿Listo? Ok. Ahora, Una resulta opción. que utilizaste una llanta B con un reencauche Sí, señor. o con un 60% de reencauche, pongámosle, que le estás sacando acá a la proporción que tenés, 60%, ¿cierto? Sí. Entonces, miren que los espacios azules son en donde yo voy a colocar información, no en los espacios en blanco porque son solamente fórmulas. Entonces, esa llanta que le sacaste reencauche, ¿cuál es? ¿O la misma o qué? No, esa La, mi- misma. Sí, La aplicamos misma, la misma llanta. Sí. ok, la misma llanta con reencauche. pero el Sí. reencauche te da lo mismo 110.000 O te da menos. Bueno, Bueno, ¿cómo no, así? no. Pongámosle 95.000 al reencauche. al reencauche, Ok, sí. 95. Y la llanta, el reencauche, ¿cuánto te cuesta? Más o menos. Póngale, bueno, 500.000. 5 son $120. $125. En ese 125. caso, de una vez, $33.447 contra $47.024 si no utilizara sino llanta nueva, lo cual me da $13.000 mensuales que sirven para irse y tomarse un café.
y que equivale al 29, casi al 30% de ahorro, por el hecho de subir el reencauche al 60%. Gustavo, y diría un cliente, no, pero es que la llanta nueva ya no me va a dar 110.000, sino que me dura 100.000 Porque la tengo que bajar. tengo que bajar a tiempo para que no me la rechace la planta. Listo, señor Edison, pongámosle los 100.000. Entonces me da 35.000 O sea, dólares. O ok. sea que aún me ahorro no el 30, pero sí un 25%. Bajando la Claro, es gente. muy importante un ahorro del 25, imagínate en una flota de 200 vehículos, 206 vehículos. Ahí está, son No, 11.000 son dólares 11.000 mensuales 11.000 mensuales, de ahorro. que eso al año, No, pues son son 120.000 dólares. 120.000 dólares, más de 120.000, sí. Bueno, y si llega un vendedor de precio y le ofrece llanta a $200, ¿puede ser el ejercicio así más o menos? Don Hermes, ¿puede ser alguien que le ofrezca $220 más o menos? ¿Alguien de Ah, bajo bueno, costo? bueno, sí se podría hacer, claro. Hagamos el ejercicio con una llanta de $220. Y la puso en prueba y ¿cuánto le dio? Pero la más bajita que haya dado, no sé si es de precio, puede ser muy bajito, póngale 220 más o menos. Listo. Y Y esa esa es una llanta que ¿cuánto debería durar? 70, 50, 60, más o menos de lo que haríamos en 75.000, a ver qué pasa. 75.000, ok. Listo. 8.3 meses. Tiene que montar más rápido. Costo por kilómetro 0,00293. Y miren que aquí se pone rojo. ¿Por qué? Porque es mayor el valor que tengo que invertir. Me da 54.384 contra 47.024, lo cual me arroja 7.360 dólares de más que tengo que pagar, que equivale a 16% que sumo De sobrecosto. de sobrecosto. Entonces miren que el cuadro es muy sencillo de manejar. Gustavo, ¿y si esa misma llanta la reencaucha Ah, sí, en el esa llanta escenario, me da un reencauche. eso, 220, el reencauche supondría uno que vale lo mismo, 125. El reencauche me da ¿cuánto? La Pero pues llanta habría que bajarle por ahí un 50% de que se puedan reencauchar, ¿no? 70.000. Perfecto, ese es un buen ejercicio. Hermes, ¿por qué? Porque pues como no son premios, de pronto no pasarían todas el Entonces proceso de encauche. Excelente esa el variable. 30% de las llantas me pasan a reencauche. Exactamente. ¿Ya? Entonces no el 60, sino el 30. Y Sí, la duración del reencauche, Podría ser, ¿cuánto? porque a este le pongo una banda más liviana, ¿cierto? Sí, porque la carcasa es ¿O más no? delgada. Es más delgada. es unos 45.000 kilómetros para el encauche, si Pero fuese entonces que en un eje libre. no costaría 125 dólares. Costaría menos. Ajá, si ya unos 100 70, dólares. ¿qué? No, unos 70 70, dólares 80 bajito. dólares. 80 es bajito todavía. Pongámosle 80. Pucha. ¿Y cuánto? 50.000, 60.000. 55.000 kilómetros. Listo. Nos da que es casi equivalente Aún reencauchando. a usar llanta original de 279. La diferencia es un 4%, 1.854 dólares de más. Es decir, lo primero que tiene que hacer en ese escenario a todos es decirle al reencauchador que le baje el 40% el precio del reencauche. Porque Sí. pasa de 125 a 80. Sí. Es decir, usted tiene que decirle, venga, bájeme el 40% del reencauche y no sé qué tan fácil sea esa negociación. Y lo segundo, bajar el 30% de llantas de bajo costo que sean reencauchables. Entonces, mire que este ejercicio es lo que realmente es la tercera tarea que deben hacer. Proyecten con sus clientes estos ejercicios, proyecten con las personas como Hermes que están de clientes finales, proyecten el consumo. Van a tener argumentos de valor para determinar con mucha más fiabilidad el reporte de gastos al final, el reporte de costo operativo al final. Y no solamente la llanta, no, pues $220, sacámoslo. Y eso es 5 más 1. Vamos a tener otro módulo para enseñarles qué es 5 más 1. El 5 más 1
no, eso casi que ni existe, por favor. Eso es un término que, queriendo ser técnicos, estamos quedando supremamente mal cuando nos indagan un poquito más. Y clientes que conocen realmente conceptos, ahí nos pueden, en Colombia decimos corchar, como lo diría para toda Latinoamérica, nos pueden ubicar mal parados, coger fuera de base, exactamente, ponchar, así es. Miren Entonces, perdón. dale, no. Miren que si yo logro que esta llanta le pueda sacar el 40% de las llantas que la reencauche, ya se me volvería un tema interesante porque estoy ahorrando comparado con el primer elemento. Todavía le falta la negociación Pero, con el recauchador, ¿no? pero, ojo, pero no con respecto a la segunda opción, la opción Exacto. B. La opción B me da $35.000, esta me da 45.000. Entonces aquí uno puede jugar con esto de manera muy fácil y práctica y el asesor puede ir con su computador y miren, aquí es donde uno empieza a jugar con los datos del cliente o con sus propios datos. Si uno empieza a hacer presupuestos y el mismo cliente puede presupuestar aquí cuántas llantas va a consumir. El mismo asesor comercial puede decir, uy, yo me puedo aquí hacer 168 llantas, lo multiplica por su precio de venta y su comisión. Uy, ahí tengo la comisión del mes. Si logro, si me le dedico a este cliente, a Sin coordinador, tener que salir a buscar más sin clientes, con tener el que salir a mismo. buscar más clientes, $47.000, lo multiplico por mi comisión y ahí me da para vivir tranquilo, entonces me le voy a dedicar de lleno a este cliente. Entonces, para eso es interesante este cuadro y yo se lo voy a mandar. Cualquier duda que tengan o algo, pues a través de Edison la canalizamos, pero creo que les va a ser de mucha utilidad. No, muchas gracias, porque Preguntas. la verdad está muy bueno este cuadrito ahí para uno comenzar a trabajar ahí las cifras. Sí, A todos, por favor, preguntas. ¿Qué más? con mucho gusto, Sergio. Hermes. No, Sergio está poniendo una nota. Perdón. Ya. Eh, preguntas, equipo, todos, algo más que queramos indagar. Bueno, gerenciamiento de llantas. Bueno, este ya es el último slide que yo les quiero mostrar y es a dónde vamos con estos temas en los siguientes módulos o en los siguientes cursos. Ya esto solamente es una abrebocas de lo que tenemos, pero en esta pirámide vemos que hay niveles de gerenciamiento de llantas Muy bien. y de servicios a prestar. Hay un nivel 1 que ni siquiera lo llamamos nivel 1 porque es el comprador de llantas tradicional y lo mismo el vendedor de llantas de precio. Hay un nivel 1 que es el nivel operativo donde mis asesores técnicos salen y hacen una labor de inspección y plan de reemplazo. Entonces, se hace la inspección de la flota, se mira cuántas llantas, se le presenta una hoja semáforo y ese es como el nivel 1 de operación en que yo le puedo prestar un servicio a una empresa o a un cliente. O la misma flota puede tener este tipo de metodología, nivel operativo. En el nivel operativo que se hace, de todos modos, se tiene que tener la información que yo les mostré anteriormente, porque para todos los niveles hay que tener eso que le llamamos caracterización de flota, le llamo yo, que es la información relevante, la información más importante, esos 4 ítems que les mostré al principio. Segundo, y con base en esta inspección y el plan de reemplazo, hay unos servicios que se deben ejecutar si las llantas que se inspeccionaron tienen desgastes anormales, si se encontraron llantas que tienen el diseño picado y realmente no deben transitar por esa ruta, entonces uno puede prestar la asesoría. Muchas cosas que eso también lo vemos en otro módulo que se llama fallas de llantas, donde se presentan todos los códigos de falla causa-efecto para atender esos y mirar a ver de dónde vienen esas causas que se presentan en las llantas. En el nivel 2 de administración de llantas ya viene un tema de un análisis llanta a llanta desde que nace hasta que muere.
con su kilometraje, su rendimiento, y ahí sí obtenemos datos de rendimiento verdaderos. Y si hay llantas que de pronto se les bajó de un momento a otro la profundidad, podemos identificar que hubo una pérdida y podemos ir a investigar qué fue lo que pasó. Aquí tiene mucho que ver las bajas anticipadas, hay que hacer análisis de causa-efecto de las bajas anticipadas, como les decía, y importante saber qué porcentaje de esas llantas pasaron a reencauche a través de la vida total carcasa por carcasa. Y en el último nivel, que ya son niveles más altos de operación, es donde viene programas de avanzada. Yo los llamo programas de avanzada a las estaciones de servicio, a trabajar. Miren que hay muchas operaciones que las llantas se dañan en la misma estación de servicio. Entonces, hay que tener los procedimientos de montaje correctos, las herramientas y consumibles que son hacer bien las reparaciones para tener un buen producto y para que no se le dañe el producto, porque eso nos va a incrementar o nos va a bajar el rendimiento del producto o nos va a incrementar, a disminuir la reencauchabilidad por daño de llantas por baja anticipada. Vamos a tener, ahí tenemos operaciones, yo puedo hacer esto de la estación de servicio como estación propia o como un in-house, yo puedo proponer un in-house y hay una metodología para cuantificar cuánto debo cobrar por un in-house, de acuerdo al personal que vaya a colocar, de acuerdo a las herramientas, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con los consumibles, todo lo que yo tengo que meter dentro de esa operación para darle a mi cliente ese servicio. Servicios de carro taller. Para montar un carro taller, yo debo cuantificar y saber qué servicios yo tengo que prestar para que me sea rentable el carro taller. Los carro talleres se pagan siempre y cuando yo haga servicios, preste servicios que por lo general un carro taller se paga mucho con servicios de alineación. No es mucho lo que se paga con servicios de montaje y desmonte, a no ser que sean operaciones agrícolas. En esas operaciones, pues, es más difícil que la operación y se cobra mejor ese servicio y lo necesita mucho más la flota. Otro tema ya más de avanzadas, el leasing de llantas. El leasing de llantas o el arriendo de llantas es un programa que ya requiere ciertas condiciones con las operaciones en carretera, con el control del kilometraje de cada vehículo, que ya tienen que trabajarse más en detalle porque no es, yo les digo, montar un leasing de llantas mal montado puede generar una quiebra. Entonces, a eso hay que tirarle mucho lápiz a un leasing de llantas y demostrarlo muy bien al cliente. Y por último, pues los programas avanzados de formación de personal de la flota y del mismo distribuidor. ¿Por qué? Porque muchas veces se deja esto en el aire y la formación y la capacitación, como yo les decía, estos programas tienen mucho que ver con manejo de información, pero el manejo de información hay que saberlo aprovechar. Si yo me doy hacia el cliente como un experto y me ven como un experto en manejo de información y me vuelvo confiable y me van a comprar, me van a seguir comprando. Si yo me convierto en un vendedor de precio, todos los meses tengo que estar yendo con un nuevo precio y diciéndole a la gerencia, vea, necesito un precio nuevo para esta flota porque no me quiere comprar, porque el vecino le está dando otro precio, entonces yo no tengo nada con qué competir. Entonces, todos estos conceptos los vamos a integrar porque cada concepto de estos es tema para bastante, hay mucha tela para cortar en estos temas y los pondremos a su disposición en otros módulos, ¿vale? Yo quiero resumir con tres, hasta ahí sí queda Sí. la presentación.
la hora y media prometidita, un poquito más ahí. Las preguntas, por favor, díganos qué más queda, pero yo quiero resumir en 3 tareas que nos debe quedar a todos los que participamos. Muchas gracias nuevamente. La primera tarea es, oiga, grafiquen la matriz de operaciones por cliente. Si son un cliente como tal, identifique dónde están ubicados dentro del cuadrante. Les vamos a enviar la presentación. Es importante que identifiquen dónde están compitiendo. Cada cuadrante de este tiene un discurso diferente, tiene una conversación diferente, Un consumo tiene un consumo diferente, tiene un cliente con conocimiento diferente. No es lo mismo el cliente que está en el cuadrante del transporte urbano que el cuadrante donde está en una mina o, no sé, en una trituradora, como lo llaman en algunas partes. No es lo mismo conversar con cada cliente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque una llanta puede durar a 80.000 y en el otro le dicen, no, pues que ya me dura 80.000. Aquí no, ni crea que me va a durar eso. En un ingenio azucarero jamás duraría una llanta de eso sí. Entonces la primera tarea es esa. Por favor, grafiquen, identifiquen dónde está principalmente los esfuerzos que han hecho. Y eso les debe servir para desarrollar la estrategia. Recuerden, la estrategia cambia la estructura. En la medida que ustedes van cambiando de estrategia, de acuerdo al cuadrante que tengan, van a ir cambiando su estructura de servicio a los clientes o de servicio para los compradores, de qué exigir a sus proveedores de llantas. Entonces, eso les debería cambiar la estructura, ubicarse en esos cuadrantes e identificar oportunidades nuevas. Oiga, deberíamos trabajar más acá, que seguramente hay. La segunda es, oiga, ¿cuánto le están vendiendo al cliente? Con base a lo que deberían estar comprando. Porque puede que estén felices con las 8 llantas que venden mensualmente, pero pueden hacer que vendan ustedes mismos 24 y aún así le estén bajando el consumo al cliente, pero ustedes están triplicando las ventas. Identificar el potencial de compra les ayuda a ustedes a determinar objetivos y también a sus clientes o a los compradores a determinar una meta, porque ellos sí estoy seguro que los compradores tienen metas que presentar a las gerencias, a los compradores mayores. Entonces, y lo otro es, oiga, ¿hasta dónde quieren llevar al último cuadro, por favor? Estaba la pirámide. A lo último es, oiga, ¿hasta dónde quieren llevar a los clientes o los compradores? ¿Hasta dónde quieren llevar que sus proveedores les suministren? ¿Solamente compra de llantas? ¿Solamente venta de llantas? ¿Solamente la básica? Entrégueme allá en el punto y chao, y no lo quiero volver a ver. O vamos a empezar a trabajar, a subir el nivel hasta el segundo, al tercero, o hasta que llegue, yo no sé cuántos puedan apuntarle, a llegar a un nivel de leasing de llantas bastante complejo, pero apuntarle a eso seguramente, si le apuntamos a ese, seguramente vamos a llegar hasta la meta. Don José, no sé si quiera algo de cierre, don José, don Gustavo, ¿alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, otra vez muchas gracias a todos por habernos acompañado y dejarnos explicar un poquito más de lo que significa Global Tire Academy. Pero hay una cosa muy importante que estamos hablando, es información. Nosotros sin información no podemos pronosticar ni podemos ofrecer. Nosotros muchas veces como vendedores tratamos de hablarlo todo sin hacer una pregunta. Y entonces ahí es la falla principal donde se cae una venta. Nosotros no podemos, eso seríamos como un mal doctor. Es como un doctor que llega al paciente por su puerta y sin preguntarle nada le dice 12 aspirinas y cama 7 días. No, nosotros tenemos que escuchar qué es lo que necesita, la necesidad del cliente, para nosotros entonces después poder ofrecerle lo que nosotros como expertos le vamos a ofrecer para que tengan el mejor rendimiento y el ahorro. Entonces, convirtámonos en eso, en expertos, y yo creo que Global Tire Academy nos va a dar esa extra manera de llegarle al cliente de la forma más eficiente y lograr los mejores beneficios. Otra vez, muchas gracias por todo, y cualquier cosa siempre nos deben llamar a la oficina a Edison y compañía, o aquí en Miami también estamos a la orden para todo. Muchas gracias por la atención.
Si no hay más preguntas, equipo, muchas gracias a todos. Los invitamos para la próxima. Luego, seguramente tenemos una cantidad de temas, o sea que no se pueden cansar de todo esto porque hay muchísimo más para que lleguemos al mercado con más conocimiento. Mire, aquí hay clientes, le estamos enseñando a los clientes a que tomen decisiones, o sea que tenemos que salir mucho más preparados. Muchísimas gracias, don Gustavo. Cierre. No, muchas gracias y espero nos Gracias. vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, muchas Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Muy buena la Hasta presentación. luego, feliz día. Gracias a todos, que Gracias. estén bien. Buen día. Feliz día a todos. Gracias.